Muy buenos días y bienvenidos a otro capítulo más de Conociendo a nuestros santos y beatos. En esta ocasión tenemos a San Francisco de Asís. Nació en Asís, Italia, en el año 1182, después de una juventud disipada en diversiones. Se convirtió, renunció a sus bienes paternos y se entregó de lleno a Dios. Abrazó la pobreza y vivió una vida evangélica, predicando a todos el amor de Dios. Dio a sus seguidores unas sabias normas, que luego fueron aprobadas por la Santa Sede. Fundó una orden de frailes y su primera seguidora, mujer, Santa Clara, que funda las Clarisas, inspirada por él. Ciertamente no existe ningún santo que sea tan popular como él, tanto entre católicos como entre los protestantes y aún entre los no cristianos. San Francisco de Asís cautivó la imaginación de sus contemporáneos presentándole la pobreza, la castidad y la obediencia con la pureza y fuerza de un testimonio radical. Llegó a ser conocido como el pobre de Asís por su matrimonio con la pobreza, su amor por los pajarillos y por toda la naturaleza. Todo ello refleja un alma en la que Dios lo era todo sin división. Un alma que se nutría de las verdades de la fe católica y que se había entregado enteramente no solo a Cristo, sino a Cristo crucificado. Francisco nació en Asís, ciudad de Umbría, en el año 1182. Su padre, Pedro Bernardone, era comerciante. El nombre de su madre era Pica y algunos autores afirman que pertenecía a una noble familia de la Provenza. Tanto el padre como la madre de Francisco eran personas acomodadas. Pedro Bernardone comerciaba especialmente en Francia. Como se hallase en dicho país, cuando nació su hijo, la gente le apodó Francesco, el francés, por más que en el bautismo recibió el nombre de Juan. En su juventud, Francisco era muy dado a las románticas tradiciones caballerescas que propagaban los trovadores. Disponía de dinero en abundancia y lo gastaba pródigamente, con ostentación. Ni los negocios de su padre, ni los estudios le interesaba mucho, sino en divertirse en cosas vanas que comúnmente se le llama gozar de la vida. Sin embargo, no era de costumbre licenciosa y era muy generoso con los pobres que le pedían por amor de Dios. Cuando Francisco tenía unos 20 años, estalló la discordia entre las ciudades de Perugia y Asís. Y en la guerra el joven cayó prisionero de los peregrinos. La prisión duró un año y Francisco la soportó alegremente. Sin embargo, cuando recobró la libertad, cayó gravemente enfermo. La enfermedad en la que el joven probó una vez más su paciencia fortaleció y maduró su espíritu. Cuando se sintió con fuerza suficiente, determinó ir a combatir en el ejército de Galterio y Briena, en el sur de Italia. Con ese fin, se compró una costosa armadura y un hermoso manto. Pero un día en que paseaba ataviado con su nuevo atuendo, se topó con un caballero mal vestido que había caído en la pobreza. Movido por compasión ante aquel infortunio, Francisco cambió su rico vestido por el del caballero pobre. Esa noche vio en sueño un espléndido palacio con salas colmadas de armas y sobre las cuales se hallaba grabado el signo de la cruz. Y le pareció oír una voz que le decía que esas armas le pertenecían a él y a sus soldados. Francisco partió a Apulia con el arma ligera y la seguridad de triunfar, pero nunca llegó al frente de batalla. En Spoleto, ciudad del camino de Asís a Roma, cayó nuevamente enfermo. Y durante la enfermedad oyó una voz celestial que le exhortaba a servir al amo y no al siervo. El joven obedeció. Al principio volvió a su antigua vida y aunque tomando menos a la ligera, la gente al verle
ensimismado, le decían que estaba enamorado. Sí, replicaba Francisco, voy a casarme con una joven más bella y más noble que todas las que conocéis. Poco a poco, con mucha oración, fue concibiendo el deseo de vender todos sus bienes y comprar la perla preciosa de la que hablaba el Evangelio. Aunque ignoraba lo que tenía que hacer para ello, una serie de claras inspiraciones sobrenaturales le hizo comprender que la batalla espiritual empieza por la mortificación y la victoria sobre los instintos. Paseándose en cierta ocasión a caballo por las llanuras de Asís, encontró a un leproso. Las llagas del mendigo atemorizaron a Francisco, pero en vez de huir, se acercó al leproso, que le tendía la mano para recibir una limosna. Francisco comprendió que había llegado el momento de dar el paso al amor radical de Dios. A pesar de su repulsa natural a los leprosos, venció su voluntad, se le acercó y le dio un beso. Aquello cambió su vida. Fue un gesto movido por el Espíritu Santo, pidiéndole a Francisco una calidad de entrega, un sí que distingue a los santos de los mediocres. San Buenaventura nos dice que después de este evento, Francisco frecuentaba lugares apartados donde se lamentaba y lloraba por sus pecados. Desahogando su alma, fue escuchado por el Señor. Un día, mientras oraba, se le apareció Jesús crucificado. La memoria de la pasión del Señor se grabó en su corazón de tal forma que cada vez que pensaba en ello, no podía contener sus lágrimas y sollozos. A partir de entonces, comenzó a visitar y a servir a los enfermos en los hospitales. Algunas veces regalaba a los pobres sus vestidos, otras el dinero que llevaba. Les servía devotamente porque el profeta Isaías nos dice que Cristo crucificado fue despreciado y tratado como un leproso. De este modo, desarrollaba su espíritu de pobreza, su profundo sentido de humildad y su gran compasión. En cierta ocasión, mientras oraba en la iglesia de San Damián, en las afueras de Asís, le pareció que el crucifijo le repetía 3 veces: Francisco, repara mi casa, pues ya ves que está en ruina. El santo, viendo que la iglesia se hallaba en muy mal estado, creyó que el Señor quería que la reparase. Así pues, partió inmediatamente, tomó una buena cantidad de vestidos de la tienda de su padre y lo vendió junto con su caballo. Enseguida llevó el dinero al pobre sacerdote que se encargaba de la iglesia de San Damián y le pidió permiso de quedarse a vivir con él. El buen sacerdote consintió en que Francisco se quedase con él, pero se negó a aceptar el dinero. El joven lo depositó en el afeizar de la ventana, pero Bernardone, al enterarse de lo que había hecho su hijo, se dirigió indignado a San Damián, pero Francisco había tenido buen cuidado de ocultarse. Al cabo de algunos días pasados en oración y ayuno, Francisco volvió a entrar en la población, pero estaba tan desfigurado y mal vestido que la gente se burlaba de él como si fuera un loco. Pero Bernardone, muy desconcertado por la conducta de su hijo, le condujo a su casa. Le golpeó furiosamente. Francisco tenía entonces 25 años. Le puso grillos en los pies y le encerró en una habitación. La madre de Francisco se encargó de ponerle en libertad cuando su marido se hallaba ausente. Y el joven retornó a San Damián. Su padre fue de nuevo a buscarle allí. Le golpeó en la cabeza y lo conminó a volver inmediatamente a su casa o a renunciar a su herencia y pagar el precio de los vestidos que le había tomado. Francisco no tuvo dificultad alguna en renunciar a la herencia, pero dijo a su padre que el dinero de los vestidos pertenecía a Dios y a los pobres. Su padre lo obligó a comparecer ante el obispo Guido de Asís, quien exhortó al joven a devolver el dinero y a tener confianza en Dios. Dios no desea que su iglesia goce de bienes injustamente adquiridos. Francisco obedeció a la letra la orden del obispo y añadió: los vestidos que llevo puestos pertenecen también a mi padre, de suerte que tengo que devolvérselos. Acto seguido se desnudó y entregó
su vestido a su padre, diciéndole alegremente: hasta ahora tú has sido mi padre en la tierra, pero en adelante podré decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Pedro Bernardone abandonó el palacio episcopal temblando de indignación y profundamente lastimado. El obispo regaló a Francisco un viejo vestido de labrador que pertenecía a uno de sus siervos. Francisco recibió la primera limosna de su vida con gran agradecimiento. Trazó la señal de la cruz sobre el vestido con un trozo de tiza y se lo puso. Enseguida partió en busca de un sitio conveniente para establecerse. Iba cantando alegremente las alabanzas divinas por el camino real, cuando se topó con unos bandoleros que le preguntaron quién era. Él respondió: soy el heraldo del gran rey. Los bandoleros le golpearon y le arrojaron en un foso cubierto de nieve. Francisco prosiguió su camino cantando las divinas alabanzas. En un monasterio obtuvo limosna y trabajó como si fuese un mendigo. Cuando llegó a Gubbio, una persona que le conocía le llevó a su casa. Le regaló una túnica, un cinturón y una sandalia de peregrino. Francisco los usó 2 años, al cabo de los cuales volvió a San Damián. Para reparar la iglesia fue a pedir limosna en Asís, donde todos le habían conocido rico, y naturalmente hubo de soportar las burlas y el desprecio de más de un mal intencionado. Él mismo se encargó de transportar las piedras que hacían falta para reparar la iglesia y ayudó en el trabajo a los albañiles. Una vez terminadas las reparaciones en la iglesia de San Damián, Francisco emprendió un trabajo semejante en la antigua iglesia de San Pedro. Después se trasladó a una capillita llamada Porciúncula, que pertenecía a la abadía benedictina del Monte Subasio. Probablemente el nombre de la capillita aludía al hecho de que estaba construida en una reducida parcela de tierra. La Porciúncula se hallaba en una llanura a unos 4 kilómetros de Asís, y en aquella época estaba abandonada y así en ruinas. La tranquilidad del sitio agradó a Francisco tanto como el título de Nuestra Señora de los Ángeles, en cuyo honor había sido erigida la capilla. Francisco la reparó y fijó en ella su residencia. Ahí le demostró finalmente el cielo lo que esperaba de él. El día de la fiesta de San Matías, en el año 1209, en aquella época el evangelio de la misa de la fiesta decía: id a predicar diciendo: el reino de Dios ha llegado. Dad gratuitamente lo que habéis recibido gratuitamente. No poseáis oro, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni báculo. He aquí que os envío como corderos en medio de los lobos. Mateo 10, del 7 al 19. Estas palabras penetraron hasta lo más profundo en el corazón de Francisco, y aplicándola literalmente, regaló sus sandalias, su báculo y su cinturón, y se quedó solamente con la pobre túnica ceñida con un cordón. Tal fue el hábito que dio a sus hermanos un año más tarde la túnica de lana burda de los pastores y campesinos de la región. Vestido de esa forma, empezó a exhortar a la paciencia con tal energía que sus palabras hendían los corazones de sus oyentes. Cuando se topaba con alguien en el camino, le saludaba con estas palabras: la paz del Señor sea contigo. Dios le había concedido ya el don de profecía y el don de milagro. Cuando pedía limosna para reparar la iglesia de San Damián, acostumbraba a decir: ayúdame a terminar esta iglesia. Un día habrá ahí un convento de religiosas en cuyo buen nombre se glorificará al Señor y a la universal iglesia. La profecía se verificó 5 años más tarde en Santa Clara y sus religiosas. Un habitante de Spoleto sufría de un cáncer que le había desfigurado horriblemente el rostro. En cierta ocasión, al cruzarse con San Francisco, el hombre intentó arrojarse a sus pies, pero el santo se lo impidió y le besó el rostro. El enfermo quedó instantáneamente curado. San Buenaventura comentaba a este propósito: no sé si hay que admirar más el beso o el milagro.
Francisco tuvo pronto numerosos seguidores y algunos querían hacerse discípulos suyos. El primer discípulo fue Bernardo de Quintavalle, un rico comerciante de Asís. Al principio Bernardo veía con curiosidad la evolución de Francisco y con frecuencia le invitaba a su casa, donde le tenía siempre preparado un lecho próximo al suyo. Bernardo se fingía dormido para observar cómo el siervo de Dios se levantaba calladamente y pasaba largo tiempo en oración, repitiendo estas palabras: Deus meus et omnia, mi Dios y mi todo. Al fin comprendió que Francisco era verdaderamente un hombre de Dios y enseguida le suplicó que le admitiese como discípulo. Desde entonces, juntos asistían a misa y estudiaban la Sagrada Escritura para conocer la voluntad de Dios. Como las indicaciones de la Biblia concordaban con sus propósitos, Bernardo vendió cuanto tenía y repartió el producto entre los pobres. Pedro de Cataneo, canónigo de la Catedral de Asís, pidió también a Francisco que le admitiese como discípulo y el santo les concedió el hábito a los dos juntos. El 16 de abril de 1209, el tercer compañero de San Francisco fue el hermano Gil, famoso por su gran sencillez y sabiduría espiritual. En 1210, cuando el grupo contaba ya con 12 miembros, Francisco redactó una regla breve e informal que consistía principalmente en los consejos evangélicos para alcanzar la perfección. Con ella fueron a Roma a presentarla para aprobación del sumo pontífice. Viajaron a pie, cantando y rezando, llenos de felicidad y viviendo de la limosna que la gente les daba. En Roma no querían aprobar esta comunidad porque les parecía demasiado rígida en cuanto a pobreza. Pero al fin un cardenal dijo: no les podemos prohibir que vivan como lo mandó Cristo en el Evangelio. Recibieron la aprobación y se volvieron a Asís a vivir en pobreza, en oración, en santa alegría y gran fraternidad, junto a la iglesia de la Porciúncula. Inocencio III se mostró adverso al principio. Por otra parte, muchos cardenales opinaban que las órdenes religiosas ya existentes necesitaban de reforma, no de multiplicación, y que la nueva manera de concebir la pobreza era impracticable. El cardenal Juan Colonna alegó en favor de Francisco que su regla expresaba los mismos consejos con que el Evangelio exhortaba a la perfección. Más tarde el Papa relató a su sobrino, quien a su vez le comunicó a San Buenaventura que había visto en sueño una palmera que crecía rápidamente y después había visto a Francisco sosteniéndola con su cuerpo, la Basílica de Letrán, que estaba a punto de derrumbarse. 5 años después, el mismo pontífice tendría un sueño semejante a propósito de Santo Domingo. Inocencio III mandó pues a llamar a Francisco y aprobó verbalmente su regla. Enseguida le impuso la tonsura, así como a sus compañeros, y le dio por misión predicar la penitencia. Santa Clara había partido de Asís para seguir a Francisco en la primavera del 1212, después de oírle predicar. El santo consiguió establecer a Clara y a sus compañeras en San Damián, y la comunidad de religiosas llegó pronto a ser para los franciscanos lo que las monjas de Proville habían de ser para los dominicos: una muralla de fuerza femenina, un verger escondido de oración que hacía fecundo el trabajo de los frailes. En el otoño de ese año, Francisco, no contento con todo lo que había sufrido y trabajado por las almas en Italia, resolvió ir a evangelizar a los mahometanos. Así pues se embarcó en Ancona con un compañero rumbo a Siria, pero una tempestad hizo naufragar la nave en la costa de Dalmacia. Como los frailes no tenían dinero para proseguir el viaje, se vieron obligados a esconderse furtivamente en un navío para volver a Ancona. Después de predicar 1 año en el centro de Italia, el señor de Chiusi puso entonces a la disposición de los frailes un sitio de retiro en Monte Alvernia, en los Apeninos de la Toscana. San Francisco decidió partir nuevamente
a predicar a los mahometanos en Marruecos, pero Dios tenía dispuesto que no llegase nunca a su destino. El santo cayó enfermo en España y después tuvo que retornar a Italia. Ahí se consagró apasionadamente a predicar el evangelio a los cristianos. San Francisco dio a su orden el nombre de frailes menores por humildad, pues quería que sus hermanos fuesen los siervos de todos y buscasen siempre los sitios más humildes. Con frecuencia exhortaba a sus compañeros al trabajo manual y, si bien les permitió pedir limosna, les tenía prohibido que aceptasen dinero. Pedir limosna no constituía para él una vergüenza, ya que era una manera de imitar la pobreza de Cristo. Sobre la excelsa virtud de la humildad decía: bienaventurado el siervo, a quien lo encuentren en medio de sus inferiores con la misma humildad que si estuviera en medio de sus superiores. Bienaventurado el siervo que siempre permanece bajo la vara de la corrección. Es siervo fiel y prudente el que por cada culpa que comete se apresura a expiarla, interiormente y por la contrición, y exteriormente por la confesión y la satisfacción de la obra. El santo no permitía que sus hermanos predicasen en una diócesis sin permiso expreso del obispo. Entre otras cosas, dispuso que si alguno de los frailes se apartaba de la fe católica en obras o palabras, no se corregía. Debería ser expulsado de la hermandad. Todas las ciudades querían tener el privilegio de albergar a los nuevos frailes, y las comunidades se multiplicaron en Umbría, Toscana, Lombardía y Ancona. Cuenta que en el 1216 Francisco solicitó al Papa Honorio III la indulgencia de la porciúncula o perdón de Asís. El año siguiente conoció en Roma a Santo Domingo, quien había predicado la fe y la penitencia en el sur de Francia, en la época en que Francisco era un gentil hombre de Asís. San Francisco tenía también la intención de ir a predicar en Francia, pero como el cardenal Ugolino, quien fue más tarde papa con el nombre de Gregorio IX, le disuadiese de ello, envió en su lugar a los hermanos Pacífico y Arnelo. Este último había de introducir más tarde la orden de los frailes menores en Inglaterra. El sabio y bondadoso cardenal Ugolino ejerció una gran influencia en el desarrollo de la orden. Los compañeros de San Francisco eran tan numerosos que se imponía forzosamente cierta forma de organización sistemática y de disciplina común. Así pues se procedió a dividir a la orden en provincias, y al frente de cada una de las cuales se puso un ministro encargado del bien espiritual de los hermanos. Si alguno de ellos llegaba a perderse por el mal ejemplo del ministro, éste tendría que responderle a él ante Jesucristo. Los frailes habían cruzado ya los Alpes y tenían misiones en España, Alemania y Hungría. El primer capítulo general se reunió en la Porciúncula en Pentecostés en el 1217. En el 1219 tuvo lugar el capítulo de las esteras, así llamado por las cabañas que debieron construir precipitadamente con esteras para albergar a los delegados. Se cuenta que se reunieron entonces 5,000 frailes. Nadie tiene de extraño que en una comunidad tan numerosa el espíritu del fundador se hubiese diluido un tanto. Los delegados encontraban que San Francisco se entregaba excesivamente a la aventura y exigía un espíritu más práctico. Es que así les parecía lo que en realidad era una gran confianza en Dios. El santo se indignó profundamente y replicó: hermanos míos, el Señor me llamó por el camino de la sencillez y la humildad, y por ese camino persiste en conducirme, no solo a mí, sino a todos los que estén dispuestos a seguirme. El Señor me dijo que deberíamos ser pobres y locos en este mundo, y que ese y no otro sería el camino por el que nos llevaría. Quiera Dios confundir vuestra sabiduría y vuestra ciencia,
y haceros volver a vuestra primitiva vocación, aunque sea contra vuestra voluntad y aunque la encontréis tan defectuosa. Francisco le insistía en que amaran muchísimo a Jesucristo y a la Santa Iglesia Católica y que vivieran con el mayor desprendimiento posible hacia los bienes materiales, y no se cansaba de recomendarles que cumplieran lo más exactamente posible todo lo que manda el Evangelio. Alrededor de la fiesta de la Asunción en 1224, el santo se retiró al monte Alvernia y se construyó allí una pequeña celda. Llevó consigo al hermano León, pero prohibió que fuese alguien a visitarle hasta después de la fiesta de San Miguel. Y ahí fue donde tuvo lugar, alrededor del día de la Santa Cruz en 1224, el milagro de los estigmas, del que hablamos el 17 de septiembre. Francisco trató de ocultar a los ojos de los hombres las señales de la pasión del Señor que tenía impresa en el cuerpo. Por ello, a partir de entonces llevaba siempre las manos dentro de las mangas del hábito y usaba medias y zapatos. Sin embargo, deseando el consejo de su hermano, comunicó lo sucedido al hermano iluminado y algunos otros, pero añadió que le había sido reveladas ciertas cosas que jamás descubriría a hombre alguno sobre la tierra. En cierta ocasión en que se hallaba enfermo, alguien propuso que se le leyese un libro para distraerle. El santo respondió: nada me consuela tanto como la contemplación de la vida y pasión del Señor. Aunque hubiese de vivir hasta el fin del mundo, con ese solo libro me bastaría. Francisco se había enamorado de la santa pobreza mientras contemplaba a Cristo crucificado y mediaba en la nueva crucifixión que sufría en la persona de los pobres. El santo no despreciaba la ciencia, pero no la deseaba para sus discípulos. Los estudios solo tenían razón de ser como medio para un fin, y solo podían aprovechar a los frailes menores si no les impedían consagrar a la oración un tiempo todavía más largo, y se les enseñaba más bien a predicarse a sí mismos que a hablar a otros. Francisco aborrecía los estudios que alimentaban más la vanidad que la piedad, porque entibiaban la caridad y secaban el corazón. Sobre todo temía que la señora ciencia se convirtiese en rival de la dama pobreza. Viendo con cuánta ansiedad acudían a la escuela y buscaban los libros sus hermanos, Francisco exclamó en cierta ocasión: impulsados por el mal espíritu, mis pobres hermanos acabarán por abandonar el camino de la sencillez y de la pobreza. En sus escritos, esto es lo que el santo nos dejó dicho sobre la vigilancia del corazón. Cuidémonos mucho de la malicia y la astucia de Satanás, el cual quiere que el hombre no tenga su mente y su corazón dirigidos a Dios, y anda dando vueltas buscando adueñarse del corazón del hombre, y bajo la apariencia de alguna recompensa o ayuda, ahogar en su memoria las palabras y los preceptos del Señor, e intenta cegar el corazón del hombre mediante las actividades y preocupaciones mundanas y fijar allí su morada. Antes de salir del monte Alvernia, el santo compuso el himno de alabanza al Altísimo. Poco después de la fiesta de San Miguel, bajó finalmente al valle, marcado por los estigmas de la pasión, y curó a los enfermos que le salieron al paso. Las calientísimas arenas del desierto de Egipto afectaron la vista de Francisco hasta el punto de estar casi completamente ciego. Los 2 últimos años de la vida de Francisco fueron de grande sufrimiento, que parecía que la copa se había llenado y rebalsado. Fuertes dolores debido al deterioro de muchos de sus órganos, estómago, hígado y el vaso, consecuencia de la malaria contraída en Egipto. En los más terribles dolores, Francisco ofrecía a Dios todo como penitencia, pues se consideraba gran pecador y para la salvación de las almas. Era durante su enfermedad y dolor donde sentía la mayor necesidad de cantar. Su salud iba empeorando, los estigmas le hacían sufrir y le debilitaban, y casi había perdido la vista. En el verano de 1225 estuvo tan enfermo que el cardenal Ugolino y el hermano Elías le obligaron a ponerse en manos del médico del Papa Henrieti. El santo obedeció con sencillez.
de camino a Rieti fue a visitar a Santa Clara en el convento de San Damián. Allí, en medio de los más agudos sufrimientos físicos, escribió el Cántico del Hermano Sol. Lo adaptó a una tonada popular para que sus hermanos pudiesen cantarlo. Después se trasladó a Monte Rainerio, donde se sometió al tratamiento brutal que el médico le había prescrito. Pero la mejoría que ello le produjo fue solo momentánea. Sus hermanos le llevaron entonces a Siena a consultar a otros médicos, pero para entonces el santo estaba moribundo. En el testamento que dictó para su fraile, le encomendaba la caridad fraterna, los exhortaba a amar y observar la santa pobreza y amar y honrar la iglesia. Poco antes de su muerte dictó un nuevo testamento para recomendar a su hermano que observasen finalmente la regla y trabajasen mutuamente, no por el deseo de lucro, sino para evitar la ociosidad y dar buen ejemplo. Si no nos pagan nuestro trabajo, acudamos a la mesa del Señor, pidiendo limosna de puerta en puerta. Cuando Francisco volvió a Asís, el obispo le hospedó en su propia casa. Francisco rogó a los médicos que le dijesen la verdad, y estos le confesaron que solo le quedaban unas cuantas semanas de vida. «Bienvenida, hermana muerte», exclamó el santo, y acto seguido pidió que le transportasen a la Porciúncula. Por el camino, cuando la comitiva se hallaba en la cumbre de una colina, desde la que se dominaba el panorama de Asís, pidió a los que portaban la camilla que se detuviesen un momento. Y entonces volvió sus ojos ciegos en dirección a la ciudad e imploró las bendiciones de Dios para ella y sus habitantes. Después mandó a los camilleros que se apresurasen a llevarlo a la Porciúncula. Cuando sintió que la muerte se aproximaba, Francisco envió a un mensajero a Roma para llamar a la noble dama Giacoma dice Tesoli, que había sido su protectora, para rogarle que trajese consigo algunos cirios y un sayal para amortajarle, y así como una porción de un pastel que le gustaba mucho. Felizmente la dama llegó a la Porciúncula antes de que el mensajero partiese. Francisco exclamó: «Bendito sea Dios que nos ha enviado a nuestra hermana Giacoma». La regla que prohíbe la entrada a las mujeres no afecta a nuestra hermana Giacoma. Decirle que entre. El santo envió un último mensaje a Santa Clara y a sus religiosas y pidió a sus hermanos que entonasen los versos del Cántico del Sol, en los que alaba a la muerte. Enseguida rogó que le trajesen un pan y lo repartió entre los presentes en señal de paz y de amor fraternal, diciendo: «Yo he hecho cuanto estaba de mi parte, que Cristo os enseñe a hacer lo que está de la vuestra». Sus hermanos le tendieron por tierra y le cubrieron con un viejo hábito. Francisco exhortó a sus hermanos al amor de Dios, a la pobreza del Evangelio, por encima de todas las reglas, y bendijo a todos sus discípulos, tanto a los presentes como a los ausentes. Murió el 3 de octubre de 1226, después de escuchar la lectura de la Pasión del Señor según San Juan. Francisco había pedido que le sepultasen en el cementerio de los criminales de Coles de Inferno. En vez de hacerlo así, sus hermanos llevaron al día siguiente el cadáver en solemne procesión a la iglesia de San Jorge en Asís. Ahí estuvo depositado hasta unos años después de la canonización. En 1230 fue secretamente trasladado a la gran basílica construida por el hermano Elías. El cadáver desapareció de la vista de los hombres durante 6 siglos, hasta que en 1818, tras 52 días de la búsqueda, fue descubierto bajo el altar mayor a varios metros de profundidad. El santo no tenía más que 44 o 45 años al morir. No podemos relatar aquí, ni siquiera en resumen, la azarosa y brillante historia de la orden que fundó. Digamos simplemente que sus 3 ramas, la de los frailes menores, la de los frailes menores capuchinos y la de los frailes menores conventuales, forman el instituto religioso con más número que existe actualmente en la iglesia. Y según la opinión del historiador David Caules, al fundar este instituto, San Francisco contribuyó más que nadie a salvar la iglesia de la decadencia y el desorden en que había caído durante la Edad Media.